Iniciando lo que es el plan del tercer parcial, vamos a entrar a lo que es agua y sales minerales. Perfecto. Nosotros hemos ido viendo desde la parte inicial muchos, muchos elementos, ¿no es cierto? Como el carbono, el oxígeno, el hidrógeno, que básicamente han estado en todos los compuestos que hemos ido viendo, ¿no? Y básicamente, ¿no? Otra sustancia que es elemental para la supervivencia, ¿no? Para la supervivencia de las personas, bueno, después del oxígeno es el agua, ¿no? El agua que ahora vamos a tocar, pero también otro elemento químico que es básico para la supervivencia. Aquí estamos viendo que son las sales minerales. Y el agua básicamente está constituido, ¿no es cierto?, por el famoso H2O, que quiere decir dos átomos de hidrógeno y un átomo de oxígeno, ¿no es cierto? Como les decía hace un momento, después del oxígeno, el agua es una de las sustancias muy requeridas por el cuerpo humano, porque cuando se ha llevado todo lo que es carbohidratos, lípidos y demás, ustedes han ido viendo que nosotros podemos estar días sin comer. ¿Por qué? Porque tenemos reservas, ¿no es cierto?, en determinados órganos de esas sustancias, los cuales nos ayudan a sobrevivir. Así que cuando hay alguna huelga de hambre, algún ayuno, obviamente las personas no consumen ningún alimento sólido, ¿no es cierto? Pero sí están ese ayuno o esa huelga de hambre a plan de agua. ¿Por qué? Porque las personas podemos estar de 5 máximo 10 días sin tomar líquidos, pero realmente es una gran pérdida porque, como más adelante vamos a ir viendo, y en esta imagen estamos aquí observando, básicamente el agua constituye gran parte de muchos órganos que son fundamentales, elementales para poder nosotros tener vida, ¿no? Para sobrevivir. ¿Por qué? Porque una pérdida de agua hace que sea, dicen, ¿no?, incompatible con lo que es la vida. Entonces, ¿qué quiere decir? Que la persona puede o va a llegar a fallecer, a morir, si es que no tiene esa sustancia que es tan elemental. El agua, o básicamente la molécula de agua, es considerada también una estructura bipolar o llamada dipolo. ¿Por qué? Porque vemos que en el medio, en la parte central, se encuentra el oxígeno y en los extremos se encuentran los dos átomos de hidrógeno, asemejando o formando, miren, una forma de B. Aquí tenemos una forma de B. Así que es básicamente por eso que se le da esta capacidad de estructura de ser bipolar o dipolo. Además, esa capacidad le ayuda a disolver, ¿no?, de manera amplia varias moléculas, ya sean orgánicas e
inorgánicas, ¿no? Entonces, esta capacidad de ser, o podríamos decir, esta propiedad de ser bipolar o dipolo, que ayuda a que el agua llegue a disolver varias sustancias, varias moléculas orgánicas e inorgánicas. Ahora, esta capacidad bipolar, ¿no? O dipolo, ¿qué hace también? Que esta molécula de agua sea aislante. Tengo se- bueno, cuando hablamos de la dialéctrica, quiere decir que es altamente aislante, ¿no? Y esta capacidad que decíamos de disolver moléculas orgánicas e inorgánicas, no, compuestos orgánicos o inorgánicos, lo hace a través de sus puentes o enlaces de hidrógeno. Y entonces podemos decir que la molécula de agua tiene dos formas de disolver, de disolución. Uno mediante puentes o enlaces de hidrógeno y otro mediante las fuerzas de Van der Waals. Cuando hablamos de puentes o enlaces de hidrógeno, ¿qué estamos observando aquí en esta imagen? Que las moléculas de agua, miren, un oxígeno y dos hidrógenos, ¿no es cierto? La molécula es esta, la estructura, ¿no? Entonces vemos que estos hidrógenos van a generar una especie de puentes. Entonces van a hacer que se una una molécula de agua a otra molécula de agua, ¿no? Entonces estamos viendo que se van uniendo varias moléculas de agua a través de sus hidrógenos. Entonces por eso es que se dice puentes o enlaces de hidrógenos. ¿Y de qué depende la cantidad de formación de estos puentes de hidrógeno? Pues dependerá si el líquido, o sea, si el agua va a estar en estado líquido, va a estar en estado gaseoso o va a estar en estado sólido. ¿Y qué es eso básicamente? El punto de ebullición. Cuando ustedes han visto, obviamente, porque es un tema básico en el colegio del agua, veíamos, ¿no es cierto?, que según el punto de ebullición, el agua puede estar en diferentes estados, ¿no? Y decíamos que la otra forma de, de lograr esa capacidad de disolución es a través de las fuerzas de Van der Waals. Y estas fuerzas de Van der Waals, ¿ya? Son fuerzas que se generan en mayor cantidad, más que estos puentes de enlaces. Pero a diferencia de estos enlaces de hidrógeno, las fuerzas de Van der Waals son débiles. Entonces pueden ser fácilmente rotos, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Miren, las fuerzas de Van der Waals generalmente son, aquí estamos viendo varias moléculas, ya, que pueden generar cierta atracción contra otras moléculas. ¿Por qué? Porque hay un movimiento, ¿no? Donde los electrones se van moviendo. ¿Y qué es lo que pasa? Estas moléculas de agua, como tienen su estructura bipolar, ¿no es cierto? Entonces van ya sea atrayendo o produciendo una repulsión, ¿no? Pero se van generando enlaces. O sea, cuando vienen se atraen, se van uniendo. Pero son enlaces, reitero, débiles, no son fuertes. Pero estas fuerzas
de Van der Waals se dan eh, con mayor porcentaje o en mayor cantidad, ¿no es cierto? Que lo que decía los puentes de hidrógeno. Ahora, el agua es considerado un elemento nucleófilo. ¿Y qué significa nucleófilo? Quiere decir que el agua cede electrones libres. ¿Para quién? Para que los electrófilos puedan aceptar esos electrones libres. O sea, que en otras palabras podemos decir que el agua es un dador de electrones. Por eso es que es conocido como un nucleófilo, ¿no? Y aquí es importante esta imagen porque estamos viendo que al, al tener eso de ceder electrones, ¿no? Se va a generar esta reacción química que es la hidrólisis, ¿no? Entonces, la hidrólisis es una reacción química entre que se da entre una molécula de agua y otra molécula. ¿Y qué es lo que pasa cuando esa otra molécula, ¿no?, es colocado o es esparcido en el agua? ¿Qué va a generar? Que haya una división de estos átomos de agua, ¿no es cierto? De esta molécula de agua. ¿Por qué? Porque va a haber una disolución. Si ustedes ya pongan aquí, imagínense que esto es una cucharilla de azúcar. Cuando ingresan un vaso y lo van meciendo, ¿qué es lo que va a pasar? Que va a perderse estos gránulos, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque estos granos de sal, ¿no? Estas granulaciones de sal van a llegar a formar parte de esta agua. Entonces, ¿qué va a pasar? Si ustedes introducen y lo mezclan, cuando se sirve van a tomar, van a sentir un agua dulce. Pero si ustedes colocan una cucharilla de azúcar y se va a quedar obviamente por su peso y demás aquí abajo en la base y ustedes beben o toman un sorbo de esta agua, pues el agua no va a tener sabor, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque no ha habido esa reacción química, no ha habido esa disolución, ¿no? El azúcar no está llegando a formar parte de esta molécula de agua, ¿no? Entonces, en esta imagen vemos que ella también es un colorante, una tinción que está, ¿no? Por eso dice la hidrólisis es una reacción química entre una molécula de agua y otra molécula, ¿no? Puede ser sólida, como estamos viendo aquí, el azúcar o sal, o líquida, una tinción, donde ustedes remueven, hacen una mezcla y ¿qué va a haber? Va a haber una disolución, una unión de la molécula de agua con este colorante. Entonces va a ser prácticamente esta otra molécula, ¿no?, que va a añadirse al agua, va a ser un disolvente. Y aquí estamos viendo, ¿no es cierto?, las funciones que va a llegar o que llega a tener el agua. Les decía que es, es fundamental el agua. ¿Después de qué elemento? De el oxígeno, ¿no? ¿Por qué? Porque el agua es un buen solvente usado en la digestión, ¿no? Entonces, cuando hemos visto metabolismos de lípidos, ¿no?, veíamos que obviamente tiene que tener al agua para que se genere también esa reacción metabólica. Entonces el agua ayuda a las reacciones metabólicas.
es un solvente para la digestión, regulador de la temperatura. A través de la orina va a desechar ciertos elementos orgánicos. Acabamos de ver esa función de disolver. Tiene una función de transporte. ¿A través de quiénes? De la sangre y de la linfa. Porque en estas dos sustancias el agua va a transportar ya sea lípidos, proteínas, ¿no es cierto? Dentro de lo que es la sangre y la linfa. Luego va a dar consistencia a ciertas estructuras, como cuáles, el humor vítreo en los ojos, ¿no? Ahí vemos que está el humor, presencia de agua. ¿Dónde más? En el embarazo, cuando el embrión se va formando después del feto, ¿no es cierto? Está nadando en agua. ¿A qué más nos ayuda? ¿Cuál es otra función del agua? Mire, tiene una función de amortiguar, función amortiguadora mecánica se llama. ¿Y dónde funciona esto? En lo que es el líquido sinovial, en las articulaciones. El agua es una especie de esponjita que ayuda a que estos dos elementos óseos, ¿no?, se unan y obviamente no habría articulación. ¿Dónde más? Y ayuda a las caídas. En el cerebro, ¿no? En el cerebro también lo tenemos. ¿Por qué? Porque está ahí el líquido cefalorraquídeo, ¿no? Entonces nosotros ya sabíamos, ya teníamos conocimiento de esta amplia variedad de funciones que tiene el agua. Y hemos escuchado varias cantidades, ¿no es cierto?, de cuánta agua deberíamos consumir al día. Pues debemos consumir entre 1.6 a 2 litros de agua al día. Ahora, tenemos tres tipos de agua. Tenemos un agua endógena, o también llamada agua metabólica, ¿no es cierto?, que es obtenida dentro de nuestro organismo por medio de reacciones químicas. Luego tenemos al agua exógena, que obviamente lo consumimos mediante agua, alguna fruta, sopita, no sé. Todo lo que sea agua es un agua exógena porque está yendo de afuera hacia adentro. En cambio, el agua endógena es la que se genera por dentro de nuestro organismo. Y el agua libre, el tercer tipo de agua es el agua libre. Y esta agua libre, ¿no?, es una especie de reserva, ¿no? Y puede estar dentro de nuestro organismo como podemos nosotros consumir a través de un alimento. Esta agua metabólica que decía, o agua endógena, que no se forma, se crea, se genera dentro de nuestro organismo mediante procesos metabólicos. Y aquí tenemos que 1 gramo de carbohidratos va a generar 0,6 gramos de agua. 1 gramo de proteínas genera 0,41 gramos de agua. Y 1 gramo de grasa va a generar, miren,
1.07. Estamos viendo que aquí la grasa, ¿no?, va a generar mayor cantidad de agua, ¿no?, de agua endógena. Y cuando hablábamos de agua hace un momento dentro de las funciones, les decía que obviamente el agua daba consistencia a los órganos, ¿no es cierto? ¿Qué más? Ahorita yo cuando estoy hablando, obviamente mi boca se está secando a tanto hablar, pero el agua está humedeciendo mi boca, ¿no? También humedece, les decía, los ojos. Tenemos lágrimas, la nariz, a través del fluido. Hemos visto que es amortiguadora mecánica. ¿Por qué? Porque está en lo que son nuestras articulaciones. ¿Qué más decíamos? Que tenía acción de transporte. Transportaba alimentos y demás a través de nuestro organismo mediante la sangre y el linfa. Entonces hemos visto que tiene varias funciones. Pero la pérdida excesiva de agua va a generar lo que es la famosa deshidratación, ¿no? Entonces va a haber una deshidratación. ¿Por qué? Porque va a haber una pérdida excesiva de agua. Pero no solamente de agua, también van a estar involucrados lo que son los electrolitos. Los más famosos electrolitos son el potasio y el sodio, ¿no? Entonces van acompañados esta pérdida de agua con la pérdida de los electrolitos sodio y potasio. ¿Y cómo nosotros podemos observar, ver esta deshidratación en las personas? Pues hay ciertos signos, ¿no es cierto? El primer signo que tendrá una persona que va obviamente a empezar a sospechar que está sufriendo de alguna deshidratación o enfermedad es que la orine, ¿no es cierto? La orina ustedes ya van a ir viendo que tienen que tener un color específico, ¿no? Amarillo claro. Pero en este caso, cuando existe una deshidratación, miren, la coloración es amarillo fuerte, yendo hacia el naranja. ¿Qué más? Va a haber cierto dolor de cabeza. No, la persona va a sufrir dolor de cabeza. Vamos a tener aquí una debilidad muscular. Obviamente, como hay pérdida de agua, va a tener una excesiva sed, ¿no? Los labios estarán resquebrajados. Habrá mareos, ¿no es cierto? Entonces esos son los signos característicos en una deshidratación, podríamos decir nomás leve. ¿Por qué? Porque cuando esa deshidratación se vuelve severa, ya no van a ser simplemente que mi orina va a ser amarilla, voy a tener mucha sed. No, la persona va a empezar a presentar otro tipo de signos, como que va a tener, va a cambiar sus signos que son el pulso, ¿no? El pulso ya va a ser más débil. Los ojos los va a tener hundidos. Podría sufrir la persona alguna convulsión. Y si esto se agrava y si ya es una deshidratación severa,
¿no? No va a ser ni moderada ni leve, sino va a ser severa, pues puede llegar a una insuficiencia cardíaca. Y esta insuficiencia cardíaca va a llevar a lo que es la muerte. Entonces tenemos la insuficiencia cardíaca y aquí la muerte. Entonces es un problema importante que nosotros debemos considerar, pese a que nosotros ya por conocimiento empírico del día al día sabemos que sobrevivimos de agua, sabemos que el agua nos ayuda a que no nos estreñamos, sabemos que cuando estamos hidratados obviamente hay una mejor función en nuestro organismo. ¿Por qué? Porque el hecho de presentar una harina amarilla obviamente también está relacionada a alguna otra enfermedad, ¿no es cierto? Entonces, que estar atentos siempre a los signos, ¿no?, que podamos tener para que no suframos una deshidratación severa. Y aquí tenemos, ¿no?, expresado en porcentajes la pérdida de agua. Si tenemos una pérdida del 5 al 10%, hablaremos de una deshidratación moderada. Si existe una pérdida de 10 al 20%, es una deshidratación mediana. Y si existe una pérdida de más del 20%, ya estamos hablando de una deshidratación grave o severa, ¿no es cierto? En cualquiera de estos tipos de deshidratación, ¿qué es lo que debemos hacer? En ese momento, pues lo primero que tendremos que hacer es el consumo de agua. ¿Por qué? Porque puede llegar a tener vómitos, diarreas, fiebre, ¿no? Entonces, estos otros síntomas van a hacer que nosotros busquemos hidratarnos. Por eso es que ahora también hay esas famosas sales de rehidratación que se les da bastante a los niños, ¿no? Cuando un niño presenta una enfermedad digestiva, tiende a tener fiebre, tiene diarrea, ¿no es cierto?, vómitos. ¿Qué es lo que hace el papá, mamá? Lo primero que hace va a ser la rehidratación. Eh, Hablamos nuevamente, les reitero que es el segundo elemento, ¿no?, después del oxígeno, que nuestro organismo lo requiere. ¿Por qué? Porque vemos que un hombre presenta entre el 60 y 70%, o sea, está compuesto en realidad de agua, ¿no? Y estamos viendo aquí porcentajes de agua en cada órgano. Por ejemplo, los riñones, aquí nos dice 83. Yo he encontrado uno de 85. En la sangre que dice 94. He encontrado 83. O sea, no difiere mucho. Tenemos un 75% en el corazón, 95% en los ojos, 83% en el cerebro, 85% en los pulmones y en los músculos. Y aquí está también remarcado la dentina, ¿no? La dentina también es una estructura que nosotros vemos que está compuesto un 10% por agua, ¿no? Pero esta variación, proporción de agua, va a ir
modificándose, porque obviamente cuando estamos en etapa de embrión, feto, presentamos buena cantidad de agua, pero conforme pasan pasando y estamos pasando a otro estado, como es de la pubertad a la edad adulta y de la edad adulta al adulto mayor, pues los requerimientos de agua serán diferentes. Hace rato hablaba en lo que era la deshidratación, la importancia, ¿no es cierto?, de la pérdida excesiva de agua, pero también hablaba de ciertos electrolitos. Y ahora vamos a conocer a los electrolitos que tenemos también todos nosotros. Y aquí tenemos al sodio, al potasio y al cloro. El sodio. El sodio no va a ayudar a regular la presión osmótica. En otras palabras, va a generar lo que es el equilibrio ácido-base. Entonces es fundamental, es clave lo que es el sodio dentro de nuestro organismo. ¿Qué pasará si hay un déficit, una pérdida de este sodio? Se conoce como la hiponatremia, ¿no? La hiponatremia puede estar pasando una deficiencia, una pérdida de sodio. ¿Por qué? Porque se está acumulando, ¿no? Hay una retención de agua dentro del organismo, a diferencia de la hipernatremia, que es una pérdida de agua, ¿no? Pareciera que cuando hablamos de hiponatremia diríamos que es una deficiencia de sodio. Obviamente hay una deficiencia de sodio, porque diríamos que hay una pérdida de agua, pero en este caso no, no es lo que pasa, no, sino que quiere decir que hay una deficiencia de sodio, pues va pasando lo contrario, hay una retención de líquidos. Luego tenemos acá al potasio, que básicamente es el 90%, se encuentra en nuestro medio celular. ¿Cuáles son las funciones del potasio? Miren, regula el contenido de agua en la célula, tiene un papel activador en varios sistemas enzimáticos, ayuda a la excitabilidad neuromuscular y regula lo que es el equilibrio ácido-base, perdón. Y por último, nos ayuda a la síntesis proteica. ¿Y qué va a pasar cuando hay una pérdida de potasio? Se va a llamar hipocalemia. ¿Y esta hipocalemia qué va a producir? Una mala absorción de proteínas. A diferencia de la hipercalemia. La hipercalemia es el exceso de este potasio. ¿Y dónde vemos? Vemos cuando existe quemazón, una quemadura. O puede haber una intervención quirúrgica.
último electrolito les decía que es el cloro, ¿no? Pero este cloro está más ligado a la parte de digestión, pero como ácido clorhídrico, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando se ha hablado de metabolismo, ¿no es cierto? Ha estado ahí bien involucrado. ¿Por qué? Porque este hipoclorito tiene un realce dentro de lo que es, nuevamente les digo, el metabolismo, porque va a estar en el último tramo del intestino delgado, ¿no? Y de igual manera tenemos dos nombres. Será hipocloremia cuando exista una eliminación excesiva del cloro. ¿Eso cuándo? Cuando una persona es diurética. ¿Quiénes son pacientes diuréticos? O sea, que eliminan, que van al baño bastante, que tienen poliuria. Pues los diabéticos. Los diabéticos pueden sufrir una hipocloremia. ¿Por qué? Porque como van bastante con eh, o sea, el mayor número de veces al baño, pues van a hacer que vayan perdiendo este cloro. Y eso va a estar ligado a lo que es la problemas renales, ¿no? La insuficiencia renal. Luego, lo contrario de la hipocloremia, o sea, la pérdida o la eliminación de cloro, es la hipercloremia. ¿Qué quiere decir? Que hay un exceso de cloro. Y esto generalmente se da en las personas que han sido operadas. ¿Por qué? Porque no nos olvidemos que siempre les dan un suero fisiológico, entonces les dan excesiva sal. Ya, entonces en cirugía, post cirugías. ¿Y cómo eliminamos este cloro? Ya sea mediante vómitos, mediante la orina o mediante diarrea. Entonces eso fue todo lo que podemos ver en la parte de agua y sus electrolitos. Ahora vamos a ver lo que son las sales minerales, ¿no? Porque el cuerpo humano, aunque en menor cantidad, presentamos o tenemos o estamos compuestos de estas sales. Y a las sales minerales las vamos a dividir en macrominerales y microminerales u oligominerales. ¿Cuál va a ser en donde radica la diferencia? En que los macrominerales contienen mayor a 100 miligramos, ¿no? Diarios. O sea, se debe aportar una cantidad mayor a 100 miligramos diarios de estos macrominerales. En cambio, los micro u oligominerales, no, la ingesta será menor a 100 miligramos. Y dentro de los macrominerales tenemos al calcio, al fósforo y al magnesio. Estos tres elementos son considerados macrominerales. En cambio, dentro de los microminerales tenemos aquí al cobalto,
hierro, cobre, selenio, yodo y bueno, no está aquí uno último que sería el manganeso. Entonces son 9 minerales, son 9 microminerales. Pero también tenemos aún una clasificación de minerales contaminantes o tóxicos. Tenemos, miren, mercurio, plomo, rubidio, arsénico, aluminio, bario, litio, cadmio, escorpio, berilio, boro, que estos elementos son eliminados de forma externa. Pero cuando se produce, por ejemplo, cuando se quema llantas, ¿no es cierto? Se genera un bono donde está contaminando el aire. Y aquí tenemos a los macro y micro, vamos a decir. Entonces vamos a ir viendo en qué alimentos se presentan o cómo podemos nosotros consumirlos y cuál es la función que va a llegar a cumplir ese mineral. Por ejemplo, aquí vemos al famoso calcio, que todos ya sabemos de forma empírica que está en la leche y sus derivados. Después está en el pescado, pero más que en el pescado, ¿no? Se encuentra en lo que es las espinas, ¿no? Entonces, más que la carne, tendríamos que consumir las espinas. ¿Y a qué nos ayuda el calcio? Pues nosotros lo vemos mucho porque nos ayuda a tener, ¿no es cierto?, unos huesos fuertes, unos dientes fuertes. Luego tenemos aquí al cobre, donde encontramos en las carnes rojas, crustáceos, frutos secos. Miren aquí. Y bueno, también tenemos en alguna otra apertura. ¿Y a qué nos ayuda el cobre? Es, si estamos viendo aquí, que forma parte o es un alimento que podemos consumir, por ejemplo el hígado, pues el cobre nos ayudará a que se genere más la hemoglobina. Luego tenemos aquí el flúor, que donde lo encontramos al flúor, los pescados, en el agua, ¿no es cierto? ¿Y en qué ayuda el flúor? Pues en la formación, interviene en la formación del hueso y en el esmalte. ¿Está bien? Mucho cuidado con esto del flúor en el esmalte. Luego tenemos aquí al zinc. Y el zinc lo encontramos en las
legumbres verdes, en los mariscos, en cereales, y qué función cubre este zinc. Pues este zinc nos ayuda al crecimiento, está ligado con la hormona del crecimiento. Luego tenemos aquí el cromo, que tenemos, miren, aquí están las verduras. ¿Dónde está? En las carnes, mariscos. Y este cromo está de forma activa en lo que son los metabolismos de hidratos de carbono y de lípidos. Luego el fósforo. El fósforo, si bien también cuenta en el agua, en los mariscos, es de importancia porque al igual que el flúor y el calcio ayudan a la formación de los huesos y dientes, ¿no? Y aparte también influye mucho en lo que es el, en los ciclos de Krebs, en la utilización de energía. Aquí hay el hierro. Mira que están las carnes rojas, en cereales, en verduras. Ayuda o interviene en la formación de hemoglobina. Magnesio. El magnesio básicamente está en los cereales, legumbres. ¿Y a qué va a ayudar? También ayuda a estar en los dientes, en los huesos, en el músculo. El molibdeno está en la leche, verduras. Y la deficiencia que ayuda a constituir, o sea, forma parte de lo que son las enzimas, este molibdeno. Aquí está el selenio, carnes, huevo. Aquí ayuda a nuestro sistema inmune. El manganeso básicamente lo encontramos en el té y ayuda a la absorción de la vitamina E. El yodo está en la sal, en el pescado, en huevos, legumbres. Y este yodo, ¿no? También ayuda porque forma parte de lo que son la tiroides, ¿no? ¿Cómo es el metabolismo de estos lípidos, de estos minerales? Estamos viendo que el flúor, el sodio, potasio y yodo tienden a absorberse con mayor facilidad. También tenemos que saber que hay algunos fármacos que van a afectar a la absorción. Luego, que algunos de estos minerales, dice, actúan con otros componentes. Y aquí hay que resaltar a la vitamina C. Pues tenemos que el calcio y el hierro estimulan la absorción, pero esta absorción va a ir aumentando con la edad, esta disminución. ¿Cómo podemos eliminar estos minerales? A través de las heces, sudoración u orina.
deficiencia. ¿Qué pasa cuando nos faltan estos sales? Ok, miren, obviamente el calcio decíamos que nos ayuda a la formación de huesos y dientes. Entonces, que el paciente podrá tener raquitismo, osteoporosis. Después, cuando hay una deficiencia del cromo, pues existe una intolerancia a la glucosa. Cuando hay anemia, cuando existe una deficiencia de lo que es el hierro, puede tener, miren, la, la deficiencia, ¿no es cierto?, de, de lo que es el magnesio. Va a estar débil la persona. ¿Qué más va a pasar? Va a haber una pérdida de audición cuando existe una deficiencia de manganeso. El zinc, va a haber un retraso en el crecimiento. Después, miren, debilidad, palidez, falta de hierro. Entonces estamos viendo que realmente la poca ingesta de ciertos minerales va a generar, obviamente, enfermedades. Entonces, lo que siempre repito y digo, viendo todos estos temas, pues ayuda bastante lo que es tener una dieta